Viajar no solo para descansar, sino para entender. Recorrer calles donde se gestaron revoluciones, escuchar las historias que no cuentan los museos y mirar un país a través de los ojos de quienes lucharon por cambiarlo. Hoy hablamos de una forma de viajar que no busca postales sino conciencia. Hoy hablamos de turismo revolucionario. Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 33 de esta quinta temporada. Somos Iván y Nuria y hoy vamos a hablar de turismo revolucionario, de todas esas formas de turismo que implican el ir a lugares o ir a, básicamente a lugares y destinos donde ha pasado algo relativo o relacionado con las revoluciones sociales. ¿Tú crees que hay un... A ver cómo hago la pregunta. Bueno, muy bien, te he de felicitar porque hemos centrado el tema en el primer minuto. Eso es algo. Si has llegado aquí por casualidad, bienvenido a Tiempo de Viajes. Estamos avanzando. Esto no es habitual. Claro, pero luego si no nos dicen 15 minutos y ya tengo que cambiar de podcast. No, ya sabes de qué va. Va de te duelen destinos... las críticas, ¿eh? Se te han quejado un poquito y tan... He de pensar, ¿me duele? No lo sé. Es que ahora está Nuria ahí de cursitos de control del estrés, de historias de así. Cuánto te conoces, si te lo dicen y tal. Yo es que tengo cierta tendencia. Aquí ya nos enmascaramos, ¿no? Venga. Somos un podcast muy de ir desnudos. Por dentro y por fuera. Sí. O sea, no es que solo seamos naturistas, sino que somos... Es más difícil ir por dentro que por fuera. Es mucho más... Sí, pero también el naturismo tiene una fase muy grande de aceptación. Claro. Que yo, antes de estar en este cursillo, la daba como por supuesta. O sea, que una persona adulta, claro que sí va a aceptar su cuerpo y su persona, pero me estoy dando cuenta de que hasta gente que yo podría pensar que son exitosos, o al menos exitosos profesionalmente, tienen que realizar un trabajo de aceptación todavía. O sea, tienen ese trabajo interno. Pero lo que te quería decir de... Vamos a desnudarnos. No es que yo tengo cierta tendencia, porque tú dices, ese comentario te molesta. Creo que tengo que trabajar más mi responsabilidad que la culpabilización a otro. Quiero decir, yo soy más de pensar que es un normal. No, y descalificarlo al otro, o el otro lo ha hecho mal seguro. Yo lo habré hecho bien. Y hay una cosa que los informáticos tenemos, o deberíamos de tener muy interiorizada, y es que siempre, porque claro, a ver, la programación de ordenadores es una disciplina en la cual el ordenador es una caja tonta. Quiero decir que tú la programas, tú le dices lo que tiene que hacer, y si hay un fallo, el error es de quien le ha dicho que haga esa cosa de esa manera, porque realmente el que se equivoca no es el ordenador nunca. Puede haber unos casos muy extraños en los cuales pues esté mal en la parte hardware, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que siempre el error lo tenga el humano, lo haga el humano. Entonces, los informáticos en general deberíamos o debemos tener siempre interiorizado el hecho de el problema, el causante del fallo, eres tú. O sea, tú primero búscate en ti y luego ya, si ya determinas que el fallo no lo has cometido tú, entonces ya busca a quién culpar o quién es la otra persona que ha podido influir en que eso falle. Nuria es al revés. Nuria es... Todos habrán fallado, yo lo habré hecho bien. Yo seguro que lo he hecho bien. Es verdad, ¿eh? Así es. La verdad es que yo tengo un falso amor propio o un ego falso, así no, como... lo tienes elevadísimamente alto, pero... Ya, no lo sé. Supongo que será como... Yo ahora ya todo lo pienso de, bueno, esto es una herramienta de estas de... Se ha modelado por las experiencias de la vida que me han pasado. Para no sufrir, pues yo ya he pensado la culpa de otro. Claro. Una excusa. Bueno, habíamos centrado muy bien en los primeros segundos. El problema, venga, es revolución. Vamos a hablar de turismo revolucionario. Yo lo que te preguntaba en esa línea es... ¿Crees que representa un porcentaje muy alto de la base turística? Esto es, una persona cuando elige un destino... Dependerá del país. Viene por la revolución. A ver, pues va a depender. Por ejemplo, Cuba es un ejemplo del típico lugar donde un porcentaje altísimo de la gente que viaja hasta allí es por hacer un turismo revolucionario, o sea, por ver Pero revolucionario, por ejemplo, porque a mí lo que me llamaba la atención de ir a Cuba es al revés, ver cómo vivían una población sometida a un bloqueo. Que no es como el hecho de 1956 o 53, no lo sé, por ahí. 59. El dato fuese erróneo. Sino
Pero no como por revivir la revolución. Hay gente que sí, ¿eh? Porque allí está... Pero no, a ver, revivir que... no, ellos... O sea, no las viven... revives, pero hay gente que va al museo de la... Es que tienen hasta un museo de la revolución. Bueno, claro, para ver cómo fue el proceso de revolucionario. Vale. A ver, eso también pasa, por ejemplo, en Rusia, que ahí está también la momia de Lenin en Moscú. Existen otros lugares. Hombre, claro, en Cuba lo único que pasa es que todavía se mantiene la revolución. Entonces, claro, es un poco distinto a viajar, por ejemplo, a Praga. A Praga, bueno, a cualquier país que antes estaba tras el telón de acero. Porque allí ya se ha mezclado todo, ha cambiado todo. Puedes ir a ver pues monumentos o puedes ir a ver museos, pero nada más. Es ya algo que no está vivo. Aquí, en Cuba en concreto, es memoria viva, o sea, es que es realmente... O sea, sí que es verdad que el fenómeno fan a la hora de elegir viajes existe. Yo ahora que estaba planificando... ¿Fenómeno fan quieres decir que eliges por tus afinidades, por tus gustos sí, o por lo que te apetece? Estaba planificando el viaje a Londres, que ya lo contamos, pues hay mucha gente que va por ver Harry Potter. Pero a lo mejor lo que tú dices, por hacer un poco de qué es lo que pasó con Fidel Castro y el Che Guevara, pues la gente decide ir a Cuba. O sea, que eso existe. Que a mí me puede llamar la atención, porque para mí es, bueno, pues ya que voy, lo Pues veo. lo ves, claro. Pero ir ahí, aunque te digo esto, y a la vez soy la persona cuyo uno de los días más marcados, hasta ese momento, yo tenía 17 años tampoco, yo descubrí en la abadía de Westminster la tumba de Newton, de Isaac Newton. ¿Y bailaste? Vamos, o sea, eso para mí era como lo mejor que me había pasado en mi vida. ¿Sabes? Darme cuenta que un personaje que es significativo está ahí. Como que tienes como una conexión con el personaje. Está ahí quedaba poco. Bueno, ya en lo ese sé. momento que tú fuiste sí, quedaba pero poco. Sí que puedo entender que a otro... A ver, que cada uno tiene su friquismo. Entonces a cada uno le da su alegría o su... Le mueve una emoción. Vamos, ya no sé cuál será pero esto la es emoción. como todo tipo de... Todos los apellidos que tiene turismo. Turismo de aventura, pues es gente que le gusta viajar para experimentar la adrenalina. Pues todo esto... Pues sí, obviamente tiene su público y hay gente que elige el destino en función de ese tipo de cosas. Te he puesto el ejemplo de Cuba porque es un ejemplo súper claro de un destino donde mucha gente que viaja por turismo revolucionario. Pero, por ejemplo, Vietnam, que es otro ejemplo, o China, que es otro ejemplo de países que todavía están en una revolución socialista. La gente que va a esos países no suele Ya, por eso te he dicho yo el con ejemplo ese de Praga objetivo. también, porque de hecho cuando preparándolo lo ponía, digo, vale, yo he ido a Praga un par de veces, creo, y ni siquiera cuando, al menos como turista la visitas, está muy presente. Quiero decir, porque no me había dado cuenta. Claro. Que, Claro, porque ha cambiado. Porque, claro, a ver, que supongo que si lo buscas lo encuentras. Que si alguien, a ver, que si una persona va a Praga para buscar... ya los vestigios. No sé cómo que decir, queden recuerdos o lo que sea. Igual que lo que has dicho de China, que es que a gente joven, a mí me llamaba la atención, tú me lo comentaste el otro día con tus alumnos, que a lo mejor los fenómenos de la plaza de Tiananmen, que para nosotros está como muy presente, ellos los desconocían. Claro, Nuria lo dice porque en una clase puse un ejemplo respecto a la inteligencia artificial y justo mencioné lo de la plaza de Tiananmen porque, por ejemplo, DeepSeek, que es una inteligencia artificial china, no te habla, te dice que de esos temas no quiere hablarte. Porque le han puesto esos guardarraíles, esos filtros para que no hable de ese tema. Igual que, por ejemplo, las inteligencias artificiales de Estados Unidos tienen temas a los que no quieren entrar y te lo bloquean. Entonces, claro, yo les comenté eso de DeepSeek, de la plaza de Tiananmen, y se me quedaron como mirándose unos a otros diciendo, ¿de qué habla este hombre? Plaza de Tiananmen, ¿qué ha pasado ahí? Y es verdad, o sea... Claro, ya, pero que nosotros fuimos... Pero eso es una y además cuestión ya de cultura, o sea, quiero decir... Es como la típica broma, bueno, no sé si la gente hace como la típica broma, pero ves la plaza y la plaza es inmensa. O sea, Tiananmen es... Sí. Es que los chinos todo lo hacen a lo grande, ¿para qué lo van a hacer ahí a lo pequeño? Son muchos. Sí, que son potencia mundial, diga lo que diga, o sea, claro, lo más de que lo van a Make hacer. America Great Again, no lo sé si será again, pero que China ya es great, te lo digo yo. Es un hecho. Entonces, estás ahí en la plaza y te imaginas estar ahí en medio, bueno, es que nosotros lo hemos hecho, estar ahí y decir, vale, si ahora viene un tanque me espachurro. Como una mosca, en serio, sería como una mosca chocando contra... Pero, por ejemplo, ese tema, el de, por ejemplo, la plaza de Tiananmen, claro, nosotros, tú y yo, estábamos vivos en ese momento, ya existíamos. Claro, que es una cosa que entonces, hemos pues visto. puede ser recuerdo, pero cosas más alejadas que a lo mejor, si lo hubiera comentado con los alumnos,
pues también se me hubieran quedado con la misma cara de alucine. Y que nosotros tampoco Pero yo habíamos creo que vivido, pero los lo alumnos saben conocemos. quién es el Che Guevara, ¿no? Algunos Aunque sí, sea por las camisetas, algunos quiero sí, decir. algunos no. O sea, habrá gente que sí, habrá gente que no. Eso, habría que hacer la encuesta a la... No hay ahora algunos youtubers que van por ahí, micrófono en mano por la calle preguntando ese tipo de cosas. Pues mira, estaría bien buscarlo, no lo había pensado yo. Y dentro del fenómeno fan juntado con a mí me hizo ilusión ver la tumba de Newton. ¿Tú quieres que te lleve a ver la tumba de Karl Marx? Porque es que vamos, Hombre, es que está en Londres, Está que en es Londres. una cosa y además está que- cerca de la casa. O sea, a ver, no cerca, pero claro, ahora... la casa está más en el centro, pero... Hemos de decir, este programa está grabado antes del viaje a Londres, No, pero es que aquí ya hemos vuelto, cuando yo se creo. publica, que es el 1 de mayo, y por eso precisamente hacemos Ya hemos vuelto. este episodio del 1 de mayo, dedicado al 1 de mayo. Ya habremos vuelto, pero a ver si Nuria ahora me está hablando en un pasado futuro. No sé cómo. Claro, pero decirlo ahora esto, es cuando porque te puedo ahora- decir, te hace ilusión verla. Claro, me lo estás diciendo en directo, pero en realidad ya ha pasado esto. O sea, Ah, pues bórralo, yo qué sé. no, dejamos. Entonces, No, está no, muy no, bien, está muy bien ninguna hilado y ilusión. no lo habíamos contado. O sea, que vamos a hacer esto en conmemoración del día 1 de Claro, mayo, por supuesto. Día de los Trabajadores. Claro. Y vas a contar qué pasó, porque hay mucha gente joven que no sabe ni siquiera qué pasó el día 1 de mayo. No, Pues- yo soy de ese grupo. De gente joven. A ver, yo me sé lo del 8 de febrero de la mujer trabajadora, Hostia, de lo pues del si es el 8 de incendio y todo febrero la eso. mujer trabajadora. El 8 de vamos marzo, mal. perdona. Madre mía. Vamos a ver, se puede ser mujer trabajadora, disléxica, despistada y Nuria. Y se puede ser todo a la vez. Pero realmente el 1 de mayo no sé exactamente desde cuándo se conmemora ni por qué. Lo que pasa es que es verdad, nosotros hemos estado alguna vez en algún país de Sudamérica porque ha pasado también Semana Santa y en Latinoamérica hemos visto, es que no sé, a lo mejor era en México DF o a lo mejor era en, no te sé decir, sé que era yendo hacia, es que era justo volviendo. Volviéndote. Había, bueno, a ver, creo que nosotros íbamos a coger un vuelo y había un montón de manifestantes. O sea, no poca gente manifestándose, sino No infinita recuerdo gente dónde, manifestándose. De pero estar yo en un puede autobús y ver ser. gente. Puede ser, pero no lo recuerdo, claro. Bueno, cuéntanos. No, ilústrame. mira, que nos lo cuente ChatGPT. Que ¿y para no a eso Wikipedia? No, bueno, a Wikipedia te lo podría contar, pero vamos. Es el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, de los trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. En 1886. En Estados Unidos murieron, hubo un montón de huelgas para exigir la jornada laboral de 8 horas, y gracias a ellos las tenemos. Y en Haymarket, en Chicago, Pues sí que me sabía esa historia. hubo una represión brutal de la policía en la que hubo un mogollón de muertos, hubo sindicalistas a los que detuvieron bueno, de hecho creo que los condenaron a muerte, algunos incluso, y desde entonces pues se celebra el 1 de mayo por estos trabajadores. Mira, nos lo ha contado un poco. Oye, ¿y cuándo fue la Semana Revolucionaria en Barcelona? Porque, ¿Cuándo fue la Semana Revolucionaria? ¿De qué año? Sí, ¿en qué año? Porque me suena también por ahí. Que de hecho, cuando te lo cuentan los libros de historia desde el punto de vista Pero de lo la de la burguesía, Semana le llaman la Revolucionaria Semana Trágica. No es... Claro. Porque lo cuentan desde el punto de vista de la burguesía, claro, Porque, la revolución. claro, depende a quién le Y lo le otro era la afecta Semana Revolucionaria. en esta, pero esto- O sea, en Cataluña Semana Revolucionaria, en castellano Semana Trágica Barcelona. Vale, esto fue del 26 de julio al 2 de agosto de 1909 y fue un levantamiento popular de los que iban a enviar a la guerra de Marruecos, que dijeron, no, ¿para qué? Y claro, Sí, pero que ya había hubo como también mucha movimientos represión. obreros organizados, eso lo había dado yo en segundo de... Pero es que claro, en segundo de BUP pues ya no me suena mucho. Como que ha pasado así en la línea del tiempo. Primero pasó todo lo de los mártires de Chicago y luego en Barcelona. Y dentro de los primeros que eran, pero claro que habían pasado ahí la tira de años, 14 y 9, o sea, Claro, casi 25 años después. Pero es que claro, claro. las acciones Pero en historia pasan así. justo. Y luego, volviendo un poco a lo del tema del turismo revolucionario, todas esas partes, por ejemplo, si vas a Chicago, una de las cosas que se visita, más o menos, o sea, claro, es puede ser que lo visitable, quieras claro. visitar y que no, pues son los lugares históricos donde todo esto sucedió, etcétera. En concreto, lo de la Semana Trágica, yo creo, no sé, eso sí que no me suena a mí que haya como nada conmemorativo. Debe de haber sin duda. Seguramente lo habrá, pero Claro, tienes que buscarlo. Entonces ya hemos visto que es no solo el lugar, sino buscar memoriales o museos Claro. o guías especializados que te vayan contando un poco la historia Es que de igual ese que en- hecho histórico. O sea, Claro. la historia.
Justo igual que Las en motivaciones. Londres estábamos hablando en el capítulo anterior un poco de lo de las pues los free tours o las guías que ahora hay un montón temáticos de, pues, de Harry Potter, Jack de el Jack el Destripador, hay todo de Mary esto. Poppins, hay de todo. Claro. Bueno, no sé si hay No de es Mary tan Poppins. habitual verlo esto en, pues por eso, por ejemplo, en lugares así como de típico turismo revolucionario, como puede ser Cuba, China. No es tan habitual encontrarse como la ruta que... Que eso es un negociazo, ¿eh? Eso todavía no ha pasado. Pero, por Todavía ejemplo, no, ¿eh? la Barcelona modernista, ir ahí disfrazados de modernistas, explicando los edificios y todo eso tiene cierto sentido. Pero yo creo que no se esas- ven con el paragüitas. Aunque Claro, yo pero creo que sí que se de ven. pago sí. O sea, de pago yo creo que sí que Habrán hay guías como... así. Es que ya viajar, yo creo que es otro nivel de viaje. El turismo solo por las experiencias frente al turismo que quiere como estar en contacto con la historia del lugar. Entonces es como más especializado y es muy chulo. Creo que es una de las cosas que nosotros, o al menos hablaré en singular, que yo empiezo a perseguir en los lugares. Ujú. Quiero decir, esto de ir a Vietnam e ir a ver los túneles, me parece interesante. Sí. En otro momento de mi vida igual no lo había ni descubierto ni lo había visto. A mí sí que... O sea, sí, a mí Y también además me incluyo ahí gusta, en tu... me gusta más personajes históricos que han existido que personajes propios de la ficción. Quiero Ya. decir que ir a Londres a ver... Harry Potter. Bueno, Harry Potter o los Pilares de la Tierra o no sé qué, me es menos Ujú. llamativo. Que ir a ver Jack el Destripador. Sí. Claro, porque Y me llama muchísimo la atención. conectas mucho más con la historia real, porque Jack el o sea, cuando te cuentan lo de Jack el Destripador, por ejemplo, sí que ves como el ambiente que pudo haber en aquella época, sobre todo porque Londres es una ciudad, bueno, los ingleses en general son muy conservadores y han mantenido muy, Es que muy tú piensas bien que la ciudad. Londres se volvió a crear después del gran incendio del Sí, pero copiándola, 1666. o sea, pero reproduciéndola. Más o menos como era. Tampoco cambiaron no, mucho. no hay casi nada de anterior. Por eso no hay bueno, a ver, que tiene la muralla y poco más, pero no tienen vestigios previos. Eso, por ejemplo, Sí, pero los edificios los construyeron en el mismo sitio, las plazas las mantuvieron. No hicieron grandes cambios, según yo entendí. No, al revés. ¿Ah, Yo sí? creo que no queda nada medio... Hombre, piensa que todo lo que era Londinium, todo lo que era la parte romana, ahora es la City. Y, Claro. hombre, No, eso cambia un poco. No se Eso parece, como cambia un yo poco. creo que no se parece nada. A ver, sí que han mantenido toda la parte, ¿cómo diríamos? Royal. Pues si tenían un palacio en Kensington, lo siguen teniendo. Hombre, claro, como que van a soltar algo. Pero si tenían uno en Windsor, pero quiero decir como a 55 Que millas, que está un poco cierto, lejos. O sea, a ver, que eso no me, está cerca. me ha conectado una cosa que, por ejemplo, sí que se visita cuando vas a París, cuando vas a Francia. En Francia hubo una de las revoluciones más conocidas por todo el mundo, que es la Revolución Francesa. Sí, la gente va a la Y Bastilla. A la Bastilla tú vas precisamente buscando un poco eso, ver... Sí, y la cómo tumba de fue. Napoleón y todas esas Exacto. cosas, o dónde estaba, pues, ¿cómo se llamaba? María Antonieta, ahí en Y ahí sí que- Versalles, sí que hay en su tours que te lo casitas, que te lo cuentan. hacían. Eso es, la verdad es que yo lo veo como muy interesante. Ujú. Justo. Y de Eh, hecho, ver cualquier ciudad a través de la historia, hay tours guiados Claro, que te lo hacen, que es como claro, muy sí. interesante. Eso a mí me gusta. Pero no en todos Sobre los Valencia, sitios, pero no lo- no están en todos los sitios ni... Claro, claro, porque ni de todas las dependerá un poco de la temáticas, demanda. Claro. Sí, bueno. Y porque te hará falta un historiador. Te debería de hacer falta un Iba a historiador. decir, no debería. Otra cosa es porque los guías de los... Ya no vamos a entrar ahí, que Vale. estamos en 2025. Este año tampoco hacemos amigos. Claro, nosotros Pues anda queremos que no estar hicimos bien la semana pasada, Pero amigos. ¿por qué? Yo tampoco lo considero. Bueno, Si no, alguien... Esto es otro disclaimer. Si alguien se sintió ofendido, que se cague en mí. Ya está, fin. que se cague en mí. Es un disclaimer un poco... Quiero decir, solo... No sé qué diría. Cualquier opinión vertida en el siguiente episodio o espacio. responde únicamente a la opinión personal de cada uno de sus autores. No nos hacemos responsables. Bueno. Y de ese momento, porque yo puedo pensar eso y lo contrario. Y 25 minutos después, otra cosa. Eso es lo- y defenderte eso y lo contrario. Eso es lo problemático tuyo, ¿eh? Para mí, digo, Vamos a ver. Hemos venido aquí a buscar coherencia pues o opinión. se pide un poco. Bueno, lugares. Pero a ver, pues yo tengo lugares. un montón de listas. La que tú has dicho de París, la tenía en mi lista. Claro, obviamente. París, Revolución Francesa, 1, 2, 3, respondo otra vez. China, Vale, 1, Vietnam. 2, 3, responde otra vez. Vietnam. Espera, que tengo que irme a mi lista, ¿eh? Vietnam es muy conocida por el tema ese de los túneles. Y en China, lo que hemos dicho de la plaza de Tiananmen y el mausoleo de Mao. Y creo, o sea, hay una ruta que es la de la larga marcha de Mao,
¿Existe una larga marcha? Sí. Es que hay un libro de Stephen King que es La larga marcha. No, pero no tiene nada que ver. Pero el mismo nombre. El mismo nombre, pero no tiene nada que ver. Esto es La larga marcha en China. Y creo que se ha abierto una ruta que se puede recorrer a pie. Lo que ya no sé es si los extranjeros la pueden hacer, si no, cómo funciona, pero es una parte interesante. La que sí que existe es la del Che Guevara, que tiene una película buenísima. Que no sé qué bicicleta. Diarios de una motocicleta. Ah, vale. Aprox. Algo así. Diarios de una motocicleta que lo que representa es como el despertar revolucionario del Che, porque cuando era muy joven, creo que había acabado la carrera o que todavía estaba en mitad de estudiar medicina. No recuerdo muy bien. Se va con su amigo. Se va con su amigo con una motocicleta a recorrer toda Latinoamérica y toda porque esa... Es que en realidad el Che Guevara era mochilero. Claro. Antes mochilero que revolucionario. Sí. Al menos en la línea del tiempo. En la línea ¿no? del tiempo, sí. Lo que pasa es que luego se convirtió en el Así gran que... icono. Pero mochileros del mundo. Esa ruta existe y esa ruta se puede recorrer. Hay también una ruta del Che de los caminos de Bolivia, que fue donde lo mataron al final. También existe esa parte. Pero vamos, lo de los caminos y rutas lo podemos traer también a Andalucía. En Andalucía... ¿La espantá? La desbandá. Desbandá, es verdad. La desbandá es una ruta que rememora la memoria histórica de ese momento de la Guerra Civil Española. Y en Alicante también. Espera. Pero vamos a cerrar primero el tema de la desbandá. Vale. Que es como es una ruta, se hace todos los años, creo que por febrero aproximadamente. Es poco conocida y debería de ser más, si la memoria histórica de este país funcionase. Pero que no es la ruta por la ruta. Quiero decir, no es el Camino de Santiago. Bueno, el Camino de Santiago tampoco es la ruta por la ruta. Nada es por nada. No, pero que quiero decir que cualquier ruta de senderismo por ahí sí que es por la ruta. Si yo me voy a hacer un GR, pues ese GR lo bueno, un poco por la naturaleza también, por ¿no? ver, Por el paisaje. claro, por ver esa ruta, por ver ese camino. En el caso de la desbanda, mucha gente, y hace turismo revolucionario, va hasta Andalucía para hacer esta ruta. No lo hace solo por hacer ese camino, por andar, sino porque está lleno, o sea, en cada parada hay determinadas acciones, actividades culturales de recuerdo, charlas, presentaciones de libros, etcétera, que se hacen en el entorno de la ruta. En conmemoración también, ¿no? Claro, en conmemoración y por el entorno de la ruta. O sea, que tiene toda esa parte también cultural, que es, yo creo, muy demandada por este tipo de turismo. Hombre, no revolucionario, pero yo creo que vestigios de la guerra en España hay en un montón de sitios. Desde lo más cercano, que hay, a veces son como pequeñas plaquitas que casi que es ridículo de, yo qué sé. Lo que ibas a decir de Alicante, ¿no? Sí, en el mercado de Alicante pues están, porque de hecho fue la primera experiencia, al menos la primera experiencia europea de bombardear población civil, que vinieron los aviones de nazis, se puede decir, ¿no? Sí, sí. De Mussolini, y bombardearon a la población. Eran fascistas, pero sí. Nazis. Ah, vale, es verdad, eran fascistas. Pero bueno. Sí. Bueno, claro, para que no digan, a todo el mundo nos dice fascistas. No, perdona, es que eran fascistas. Claro, eso quiero decir, yo esto no es un calificativo. También iba a decir, por ejemplo, en Guernica, ahí está muy presente. Gracias a lo mejor al cuadro de Picasso, pero que el acontecimiento existió. O sea que a veces a lo mejor parece que ha trascendido más el Guernica de Picasso que el bombardeo sobre Guernica. Claro, pero que cuando vas a Guernica ahí sí que tienes el museo y tienes toda la parte. De todas maneras, sí que es cierto que ahí nos desviamos un poquito porque eso no es estrictamente turismo revolucionario, sino que fue, pues, tiene muchísimo que ver, pero es verdad que pues, no es que hubo una revolución, donde sí que hubo una revolución. Hombre, por ejemplo, pero fue una revolución en la Primera sí República. En la Segunda República, perdón. No fue una revolución. Bueno, es verdad, no fue una revolución. O sea, de hecho, hubo una contrarrevolución en el alzamiento, cierto. Pero bueno, no nos desviamos del tema. Creo que sí que podemos considerar turismo revolucionario o no sé, porque no sé si es revolución o contrarrevolución, ahí me pierdo. Toda la gente que va a Alemania, a Berlín, por ejemplo, a ver la caída del muro. No va a haber signos del holocausto, sino que... Sí, yo creo que también se podría calificar de turismo revolucionario porque en realidad vas a ver el producto. Sí, la gente va al barrio de Kreuzberg en Berlín y van viendo por ahí también... nos alojábamos nosotros la última vez que fuimos a Berlín. Sí, pero ves ahí como todo el movimiento punk, todo el movimiento de la resistencia y la gente sí que va a ver ese tipo de cosas. Sí. De hecho, en algunos sitios también hay como casas ocupas o que justo cuando
Cuando Pero eso era en Praga, ¿no? Sí, pero que es que justo... Es que Iván y yo nos miramos y sí, nos conectamos. En Praga hay esto, pero es que justo, porque me ha venido a la mente cuando pensamos 1 de mayo vamos a hacer este capítulo, ya que ha caído en 1 de mayo y demás, el turismo revolucionario, el concepto como de turismo revolucionario, para mí tiene un momento en mi vida en el que escucho esa expresión por primera vez y lo recuerdo perfectísimamente, que fue justo cuando en 2001 asesinan a Carlo Giuliani, ¿Sí? la policía, unos carabinieri italianos en Génova. Porque justo en esas... Ahí se montaban... Ahora las cumbres del G8, estas se las montan pues por ahí en lugares remotos muy difíciles de acceder. ¿Cómo le llaman? Club Bilderberg. Club Bilderberg. Todos estos se lo montan ahí como muy alejados de zonas urbanas donde la gente pueda llegar a acceder. Sí, pero en aquel momento, en 2001, en ese momento, en Seattle, en estos sitios donde se montaban las cumbres, siempre había una contracumbre y a partir de ahí apareció el concepto ese de turismo revolucionario, de gente que esto ya es un paso más, porque lo que hablábamos antes era la historia, nos vamos a ver la historia. Ya de un recuerdo del pasado, por así decirlo, no estamos generando un futuro. Sí, pero como 3 categorías, ¿no? Un poco la historia, cuando nos vamos, por ejemplo, a ver la tumba, la momia de Lenin en la URSS, Moscú, que es la antigua URSS, ¿vale? Ahí es como vamos a ver la historia, una cosa que ya no está, pero estuvo. Luego teníamos Cuba, que es... ¿Estuvo y está? Está todavía. Y ahora es un poco, ¿no? Más de cara al futuro, vamos a hacer un turismo activo revolucionario. Nos vamos a un determinado lugar para manifestarnos, para exigir cosas a esos gobernantes, etcétera, etcétera. Y en aquel momento se hablaba, y había bastante debate, sobre el tema de turismo revolucionario, sí o no, dentro de los grupos más revolucionarios, dentro de los grupos que decían... Ya, que a lo mejor lo hacían como... Era criticado como que era una actividad más de ocio, claro, que una reivindicativa. Justo si esto es una cosa que hacen aquí los pijitos que se van ahí a hacer la revolución, o si realmente existe como una finalidad. Y existía ese debate y supongo que seguirá existiendo dentro del movimiento, claro. Pero lo también que ya es no verdad que los mucho... grupos revolucionarios siempre estaban como en la clandestinidad. Porque si no... En general suelen estarlo bastante. Claro. Sí, en los márgenes, por lo menos en los márgenes. Y a veces no en la clandestinidad como tal. Pero siempre hay revolución y contrarrevolución. Quiero decir que tanto de un lado como del otro, en función de quién estaba en el poder y quién era la contrarrevolución. Quiero decir que... La contrarrevolución ha existido siempre y siempre existirá, porque claro, pero obviamente el poder no quiere Polonia, que se lo quiten. Cuando estaba bajo... Es que voy a decir bajo el ala, no lo sé. Todo esto es interpretación, Nuria, de lo que dice una guía que, ya ves tú, deberá de tener sus propias ideas, probablemente no coincidentes con lo que nosotros podríamos haber pensado si hubiéramos vivido eso. ¿Cuánto disclaimer hay hoy, No, pero que quiero decir que yo ahora de pronto te digo, es que estos eran los que se resistían a estar como bajo el ala de la URSS y iban por ahí haciendo sus ataquitos. Sí, no sé qué. Entonces habrán polaco que me dirán, bueno, pero es que eso es la revolución, ahora la contrarrevolución, no te sé decir, claro, porque hay como cada uno... este de solidaridad, ¿no? Claro, que no lo sé. Sí, pero claro. que existe. Existe, y todo, claro, y hay de todo. Hay gente que va a ver una cosa o va a ver la contraria o va a ver la de más allá. Eso está clarísimo. Pero en cuanto a ese tipo de lugares, pues yo creo que existen esas 3 categorías, ¿no? De vivo todavía, historia o activo, ¿no? Que al final a mí me había hecho como otra categorización. ¿Sí? Los que buscaban como un hecho histórico muy marcado, por ejemplo, los que iban a buscar la Revolución Francesa, que yo creo que nadie se va a París. Algo muy concreto. Hombre, porque dice, quiero ver la Bastilla. Hombre, seguro que hay gente para todo. De la historia que haya hecho el viaje a París solo por eso. Otros, lo que decíamos, destinos propiamente icónicos, como puede ser lo de La Habana, ir a ver, yo qué sé, pues todo lo de la Revolución Cubana, el legado de la Revolución o ese tipo de cosas. Pero luego también había gente que a lo mejor me decía que, bueno, pues quiere ver experiencias turísticas, no tanto en el destino, sino hacer pues como un tour, ¿no? Pues lo que decíamos, un tour en este barrio de Berlín o un tour dentro del propio Museo de la Revolución, no del destino, en Cuba me refiero, sino de una experiencia turística, pero en el que toda la experiencia turística versa sobre un hecho revolucionario en algún momento del tiempo. Pero luego también hay otras personas que pueden hacer turismo revolucionario, pero como intentar buscar directamente cómo ha influido en la cultura local.
que esto a mí me ha parecido como muy raro. Pero dice que, por ejemplo, ejemplo. En México hay un festival de la Revolución Mexicana que celebran su propia identidad cultural, o sea, pues ver un poco ese tipo, que supongo que irán vestidos de... Claro, de época. O sea, con los trajes que llevaba en ese momento, igual que hace cualquier tradición. No, pero porque es una identidad cultural. Mundo. Quiero decir que, claro, sí, que nosotros a lo mejor en México veíamos ahí a personas escupiendo sobre personas para quitarle mal de ojo con plumas. Sí. Ya, es que yo ya sé que me meto en un fangal. No me quiero meter en un fangal. Le paso la pelota a Iván y luego que me la devuelve. Y luego que esto no es solo para mí, es que esto lo escucha mucha gente. Entonces, se puede interpretar, malinterpretar o interpretar, porque ahí la culpa es mía. Gus y Cintia no te van a querer. No, pero que quiero decir que obviamente eso es una identidad cultural. Sí. Que iba a decir que ha de ser respetada. Pues claro que ha de ser respetada, pero que es desconocida. Y a lo mejor si se hiciesen más actividades, pues los turistas tendrían más conocimiento. O a lo mejor soy yo que no tengo el conocimiento de los distintos pueblos indígenas cuando he ido a visitar Latinoamérica. Mira lo que te voy a decir. No creo que tú estés por debajo de la media. Eso te digo. Claro, pero eso me... Ya, si yo intento... Si es que yo intento acercarme e entender... De hecho, es una de las cosas que me gusta de viajar. Entender cómo han llegado a este punto de la historia mejor, y cómo han llegado aquí. Y qué es todo lo que ha tenido que pasar. Claro. ¿Sabes? Como si fuera... Que por eso muchas veces... Eso es una de las críticas que yo siempre hago en estos micrófonos. Que es la gente que solo va a un destino para hacer cosas... Y le importa un pimiento las personas que viven en ese destino, mezclarse con ellas, entender de dónde vienen, por qué piensan así, por qué hacen las cosas que hacen, etcétera, etcétera. Ese tipo de turismo, pues ese es el que yo diría que es el turismo malo. El turismo que... No, nosotros le llamamos a veces como que ven el mundo como un gran parque de atracciones. Sí. Luego hay otro nivel al que me gustaría acercarme, pero estoy lejísimos, pero o sea, es que ni me lo planteo como destino, pero es interesante. Por bueno o por mal. O sea, estás lejos. Como por mejor. Vale. Que tenemos que empezar a invitar a gente así o mezclarnos con gente así para entenderlo y sobre todo para empaparnos de gente que empieza a hacer actividades de turismo responsable. Y sobre todo un turismo consciente. A ver, una cosa es turismo consciente. No, pero me estaba diciendo, por ejemplo, de proyectos comunitarios en Sudáfrica que permitan a los turistas aprender sobre el apartheid de una manera más respetuosa. Pues el otro día que tuvimos la suerte de entrevistar a Robert, se llama el chico, Robert, ¿vale? Que está en Sudáfrica y que va a estar mucho tiempo. Yo estoy segura que a lo largo de su estancia en Sudáfrica sí que va a tener la posibilidad de entender los fenómenos del apartheid, pero cuantísima gente, claro, sin nombrar a nadie, que va a Sudáfrica y lo que le interesa es ver animales. O ver animales Sí, hacer un safari, vamos. Ver animales es hacer un safari. Sí, pero normalmente no te vas a Sudáfrica solo a ver animales. Pues yo conozco gente que sí. Kenia. Pero es que la gente elige los destinos por otras cosas. Bueno, te vas a visitar lo que sea, pero sí, justamente, y no entras a un museo ni nada. Ya, pero así es la vida, yo qué sé. También es que hay... Hombre, pero yo creo que sí que es verdad. Como niveles de viaje. Quiero decir, si tú viajas en un nivel en el cual tú lo que buscas es los superhoteles, tener tu playa privada y demás, entonces va a ser muy difícil que te mezcles con la gente. Con la gente te mezclas cuando vas a los alojamientos pero más que tú cutres. Puedes ir 10 minutos a Johannesburgo, a un sitio que se llama Museo del Apartheid, y ya ahí te van a dar toda la información sobre el pasado del país y también te van a dar... Se van a dar la información, pero da igual. Esa información que te puedan dar ahí, que vale, que va a ser interesante, que va a estar muy bien y que va a ser mejor que nada. Pero no es nada comparable con sentarte a hablar con una persona que ha vivido eso. Debería ser con varias, como para tener una mirada más abierta. Con varias, con un montón. Cuando nosotros fuimos a Cuba, por ejemplo... Ya, una de las cosas que no haya barrera idiomática es que eso te lo facilita. Eso es una maravilla, pero bueno, en Sudáfrica para nosotros tampoco habría barrera porque hablan inglés, y hablan inglés todos. Pero, por ejemplo, en Cuba, cuando hablabas con la gente, es cuando entendías muchas cosas. Entendías por qué se ha podido mantener todavía la revolución durante los 50, 70 años, ya lleva casi. ¿Cómo es posible que se haya mantenido todo? ¿Cómo funciona su sistema? ¿Cómo piensan ellos? O sea, es cuando te das cuenta. Si tú vas solo al museo del Che o al museo de la Revolución, te van a contar todo como súper bonito, todo muy bueno, tal. Pero no vas a entender realmente el funcionamiento de nada. Es al hablar con la gente, es mezclándote con la gente como lo consigues.
al final Claro, pero- un museo es como un documental. De hecho- Tampoco va a ser mucho más ilustrativo que un documental o varios documentales. Yo creo que la parte de tener una experiencia turística, o sea, ir de vacaciones a un determinado sitio, te puede hacer, si tienes cierta sensibilidad, que puedas como educarte, ¿no? Aprender sobre el sitio. Pero también habrá quien busque un turismo más experiencial, ¿no? Como tener realmente las experiencias de los que hayan vivido. Eso también Claro. puede ser como muy O sea, interesante. ¿te refieres, por ejemplo, a si vas, por ejemplo, en Cuba, ir a Sierra Maestra, ir a esos lugares como icónicos, o te refieres a otra cosa? O sea, hacerlas, por ejemplo, que hablábamos antes de la ruta de la desbandada, hacer la ruta para ver cómo fue eso, cuánto... O vimos hace poco una película, que no me acuerdo muy bien cómo estaba. A ver, de- pásamelo por Te lo paso. Unos que eran gays, que los únicos que les apoyaban en su lucha social... Pride, la película Pride. Vale, pues ir a Belfast. Hay un montón de actividades allí que se Mm. hacen de una comunidad que era como los conflictos de los Trouble, ¿no? De, en plan, problemas que ellos tenían. Y entonces puedes hacer tours, que yo he leído sobre ellos, pero nunca los hemos hecho y me parece como interesante en algún momento, ¿no? Entonces, los propios guías vivieron esta experiencia, que no es ya solo ver la película esta o la película en el nombre del padre o en el nombre del hijo o todos los... Más que nada porque te estoy hablando de un conflicto que en mi línea de vida Sí, sí. nos Ha llegaba sucedido. información, aunque Fuera sesgada, claro, pero... obviamente eso en Irlanda se puede hacer. El equivalente en el País Vasco, estamos años luz de que eso se puede hacer. O sea, que puedas estar hablando tanto con víctimas como con gente que ha estado Bueno, al final, en parte de... Ya, pero... víctimas hubo en todos los lados. Sí, Pero pero bueno, yo creo que nadie que ha formado parte de la banda armada, no, eso nunca. después del no, desarme, obviamente... Eso no va a eh, pasar. No, eso muy, Pero muy- realmente es como... empezamos a sanar la herida, porque si en Irlanda se hace, y bueno, tampoco sé yo, un británico, cómo verá este tipo de tours, que te lo estoy diciendo yo desde... Soy Nuria, vivo De en hecho, Alicante. Nosotros cuando fuimos a Dublín, en Dublín hay un tour, o pero, había un pero tour... en Belfast debe ser mucho más. En O sea, Belfast en debe otros ser lugares de impresionante. Irlanda... Pero sí que es verdad que el guía del tour, cuando nosotros Y estuvimos era de la allí- Turisinfo, el guía, o sea, sí, que era un oficial, guía- era un, sí. un guía oficial. Y el guía, pues sí que tenía... Claro, es como- que lo han vivido en su línea de vida. Entonces Claro. no es tanto como que te cuenta la revolución francesa, me refiero, Sí, sí. que nadie está vivo. Hombre, pero ya sería difícil. Hombre, 300 a lo años. mejor en víctimas del Holocausto, en algunos Ahí. momentos históricos, sí que se ha hecho por personas que han estado en determinados campos de Claro, concentración, claro, contarte justo. cómo era su experiencia vivencial. Y eso, claro, eso como turista, o sea, como viajero o como persona curiosa del mundo, pues te da una riqueza increíble. Claro, por supuesto. Entonces eso es mucho más que visitarlo, porque si tú vas allí, dices, pues 3 barracones, También es verdad que en ese sentido... sin asfaltar. pues, hombre, Hay mundo. si solo Es que vas- si es solo, claro, si solo vas a los si sitios, solo vas a un momento, verlo- si solo vas a los sitios por verlo, tenía razón mi tía cuando decía que ver documentales te enseña. Bueno, en verdad ella lo decía como al revés, porque decía que aprendías mucho viajando, porque realmente es que aprendes mucho viajando, porque tienes todas estas oportunidades de ver cosas que igual no te esperabas. Pero es que si no, esta típica gente que dice, pues para eso veo un documental, No, la típica, pensaba que ibas a decir, la típica gente que se va a Grecia y dice, pues si está todo roto. es verdad que hay gente que nos ha dicho, son piedras, y tú dices, Son ¿qué, solo ¿qué piedras. esperabas que fueran? Marcianos pegados ahí de la manita. Sí, son solo piedras, señora. Que a esa gente yo a veces le digo, ¿para qué viajas? Si está Google Maps, No. si es que te puedes mover como quieras. Por si- otras cosas. Viajan por otras cosas, porque sí que es verdad que si tú ¿Para vas a comer o qué? tú vas a Atenas y vas allá a la Acrópolis y ves 4 piedras, dices, pues esto no me interesa, esto son piedras, pero a lo mejor sí que hay otra parte del turismo que les interesa, por ejemplo, la gastronomía, el turismo gastronómico, Ah, vale, es porque verdad. ahí vas a comer la comida típica griega, vas O a probar- social. Lo que decíamos de que hay sí, como para hacer parejas, no me acuerdo cómo era ese otro capítulo que habíamos hecho. Sí, o te vas simplemente a la playa y entonces haces por ese sol y tipo de playa, turismo es porque verdad, justo Grecia tiene muchísimas islas, muchísimas playas impresionantes. O sea, que quiero decir que Siempre vas a encontrar una contrapartida, ¿no? claro, pero sí que es cierto que hay gente que no le interesa para nada la historia, ni por supuesto, ni se irían nunca a un lugar de turismo revolucionario por el turismo revolucionario. Porque a Cuba también hay mucha gente que va solo a Varadero. Que va a Varadero, hay muchos packs que son solo Varadero o Varadero y un par de días La Hombre, Habana. sin duda, todos los estadounidenses que van a Cuba, bueno, todos, a ver, Estados Unidos a Cuba tampoco, ¿eh? todos, o sea, quítalo. Es que... Quitemos todos, pondremos la gran mayoría. Los pocos. Sí, pero yo creo que querrán, no sé. ¿El qué? ¿Qué querrán? ¿El qué? No sé, pero no ver la historia de la revolución, sino disfrutar de las playas.
Pues no sé, sí, pues es que si quieren disfrutar de las playas tampoco sé por qué no se van a Miami. O si quieren... Claro, pero porque son de Miami, entonces le pilla cerca irse a Cuba. Pues entonces es que tienes la misma playa, es que es el mismo mar por No, hombre, es ahí como... otro lado. Yo qué sé, no lo sé. No lo veo. Lo a ver, sí que es desconozco. cierto que Miami está muchísimo más industrializado y muchísimo más construido y todo, pues... Pues yo qué sé, más le gustará urbano. fumar habanos, se No llaman, sé. ¿no? Los puros. Tampoco sé cómo está ahora mismo el tema de la ley, porque no sé si se permiten los viajes de estadounidenses a Cuba, porque esa es otra. Bueno, pues... que han habido muchos momentos de la historia que no se podía. Se tenían que ir a México y volar desde México, desde Cancún. Pero no sé cómo está justo en este momento. Mira lo que te decía antes de México. Pues sí que hay sitios en una región que nosotros no hemos visitado todavía. Es que También porque México... tiene ese Museo de la iba a decir- Revolución en el propio Eso iba a Ciudad de decir, que México. está... No, y en Chiapas, Hombre, en Chiapas está todo lo que del ejército tienes zapatista, todo lo de... claro. Justo. Y hay tours que te explican la Revolución Zapatista, que eso debe estar Que nosotros cuando chulísimo. estuvimos Que en... la invasión imperialista de los españoles, poco se habla. Pero podrían hacer muchas más cosas. O sea, yo no sé todavía por qué no va gente ahí con herradura. O sea, quiero decir que los del Paragüitas, en vez de que un tour te lo cuente y ya, ¿Les quieres poner deberían una armadura en pleno empezar a agosto? teatralizarlo. Con una armadura en Es que pleno debería agosto. estar flipante. O sea, tú verás ahí a un Con hombre una armadura en pleno agosto. grandote y el aire en armadura acondicionado- y el otro vestido en taparrabos. Es que así entras más en la experiencia. No, Yo sí, sí. veo el mundo como los niños, creo. Creo que eso me gustaría más. De hecho, hay muchos programas Ay, de pero- realidad virtual o sí, aplicaciones sí, sí, y sí, cosas eso así sí. que te lo intentan aproximar. Pero hay que es muchísimos, lo mismo, pero con muchísimos tours tecnología. que sí que lo hacen, el tema de... Poco se habla de la invasión cuando vas a ese Sudamérica. ese en concreto no, pero los tours de teatralizados donde se disfrazan, eso sí que existe en muchos lugares. Digamos, se caracterizan. Llámale X, Sí, porque pero se ponen de un hecho vestido esa no cosa que corresponde a la hay... época actual. A ver, atención, paréntesis para la audiencia. Es que te voy a decir que se llama no sé qué de Pooh, Dupue. Winnie the Pooh, Sí, casi, casi. Una cosa que quieren ir Robert y Sonia, que está por ahí, por Toledo. Puy du Fou. Vale, pero eso también existe en Francia. Hay otro Sí, Puy du claro, Fou es que- diferente. claro, porque son el original, de hecho. Ah, vale, pues yo he visto ese. Pues también te hace una aproximación muy histórica a un sitio. Y todo el Aquí, mundo que ha en hecho... Benidorm ya estaba el Castell d'Alfà, bueno, no está Pero, en... bueno, sí, en que Benidorm, es una está en cena Alfàs, medieval. que es una cena parece medieval. una tontería, pero es una cena medieval. Una cena medieval que básicamente es que te ponen un pollo y te lo comes con las manos. No hay Bueno, y muchísimo hay más. justas ahí. Y hay justo. Justas que yo no sabía lo que era también. O sea, yo lo cuento porque... Eso de que te van con un Van caballo uno y un con un palito caballo y largo, una pa, pa, lanza pa, ahí pa, a lo de pa, Juego de pa, pam. Tronos, a ver quién se A cae ver y ese quién- tipo de cosas. Y eso también está, por cierto, en Hospital de Órbigo. Lo hacen... Justo, son sus fiestas. Es que claro, la gente de más al norte, igual eso de los caballeros y todo más- eso lo tiene más que nosotros a lo normalizado. mejor teníamos... Nosotros tenemos moros y cristianos. Ahí eso te iba a decir, igual Claro. tenemos más lo de moros y cristianos y cómo se hacen ahí. Pero bueno, esto ya sería como turismo Que nos histórico, que estamos está yendo. bien, pero no es A ver, probablemente turismo realmente revolucionario. Es que el turismo bueno, a lo revolucionario es mejor... una parte del turismo histórico. Pero espérate, que a lo sin mejor duda. para los árabes, la conquista, la reconquista, las cruzadas y todo eso, para ellos sería como una revolución. El turismo revolucionario. Desde o sea, a ver, no lo sé. desde su perspectiva. Claro, porque... O para No, los cruzados, pero, a para ver, los castellanos. Para que le podamos poner el apellido de revolucionario, tiene que haber habido... Pero había como un poder y lo intentaban romper. Ay, O no lo sé, no lo sé. Historia es una de mis asignaturas pendientes. porque tú estudiaste historia a todo esto, porque tú estabas en el Yo bachillerato estudié ese segundo de experimental. BUP, sí, tengo ahí los libros, te lo he dicho 3 veces. Yo qué sé, pero como tú estabas en experimental... Porque en el estaban experimental experimentando estudiábamos contigo, a ver, historia a través de fuentes primarias, que además se llamaba así. Por eso sé por qué se inició la Guerra Civil Española y de dónde venía y todo esto. Y ya te lo he contado Porque te muchas leías veces. directamente los... No, pues le di a tu padre el librito ese que teníamos, que básicamente eran como recortes de periódico y todo eso. Y como que le pareció como súper interesante. O sea, ves la historia de... Sí, sí, sí. Hombre, a verdad. ver, tampoco que lo había hecho una profesora, el proyecto, que Hombre. no leía todos los periódicos desde el año 31 hasta el año 41. Hay ahora algunas cuentas en Twitter, bueno, sí, yo es que me niego a llamarlo X. Porque es que luego, Y vi, llámale X. paréntesis, si le llamas X, ¿cómo llamas a lo que antes eran los tweets? ¿Los X? No, pues le pones mensajitos. Y todo el mundo le llama mensajitos. Yo le llamo tweets y Twitter y ya está, y que me dejen en paz. Pues yo le Bueno, llamo pues mensajito en Twitter, y X. Pero no tengo. ¿Por qué? Porque me espían. Y luego yo quiero que me den la... ¿Cómo se llama? Es verdad. Esta, ETA, ELA, Cristo que lo fundó. la esta en Estados Unidos. Que no es que la quiera para ETA nada, pero es que a en veces si voy UK, a ir a un sitio y tengo que pasar por el aeropuerto de Filadelfia, la necesito. Porque Sí. ellos ya, para pasar, ya la necesitas. Entonces, en este gran gincana que es el mundo, pues yo no necesito tener zonas prohibidas. Bueno, siempre tienes zonas prohibidas porque... Hombre, zonas en guerras y cosas así.
pues no puedo ir. Sí, pero que quiero decir, por ejemplo, si vas a Irán, ya sabes que 5 años, creo que son por lo menos, no puedes ir a Estados Unidos. Con lo cual, sí que puedes ir, pero tienes que pasar una entrevista personal en la embajada. Que dices, wow. A mí me hacen una entrevista voy. y dicen, Nuria, tienes un cacao mental que... Es que Nuria, yo hago no un, pasa. yo hago un Estados test y lo Unidos no suspendo. El psicotécnico. Porque, ¿qué El sé yo de Irán? psicotécnico. Nada. ¿Qué sé de Irán? ¿Solo presas? Sí, Pues solo sé eso. bueno, pero no tiene nada que ver con Irán. O sea, lo que te hacen es una entrevista para ver si has ido ahí. Bueno, ¿por qué motivos has ido ahí? Que luego... Pues probablemente de vacaciones. Sí, pero que luego ellos deciden si has ido porque eras terrorista o porque eras vacacionista. Ah, que los terroristas viajan. Entonces sí que es verdadero turismo revolucionario. Soy un terrorista y estoy de viaje. ¿Para qué? Para comprar a Monal. Entiéndase, por favor, que es broma locura. Madre mía. Porque es que esto ya Madre, parece menos mal. la película Airbag, que no ¿Sabes sé lo si la has malo? visto. ¿Sabes lo malo? Que todo esto... Luego que se queda. Yo aquí, no. Yo Ah. en este capítulo no quería meter en la edición y músicas porque No ya puedes. nos han desmonetizado. Bueno, desmonetizado no, perdón. Nos Por- han echado abajo, nos han quitado Porque de... no se monetizaba, con lo Porque cual. no se monetizaba, entre otras cosas. Pero YouTube ya nos envió ahí un email diciendo... El capítulo de Madrid, el capítulo no sé Que qué, ese capítulo el estaba capítulo súper no sé bien, cuántos. no lo han quitado Todos porque habíamos esos puesto una fuera canción de Sabina. Fuera De de, Pongamos a hablar de fuera Madrid. de, sí, fuera de la plataforma. Spotify me ha hecho lo mismo. Me han enviado también el email, la cartita iba a Pues no decir. pongas ninguna canción. Vale, no puedo poner ninguna canción, pero es que YouTube te hace una cosa que es, ellos hacen una transcripción de los episodios, como que te sacan de lo que se está hablando en el episodio, Madre y cuando de ven Dios. algunas palabras ya lo recomiendan menos. O sea que este capítulo lo va a oír en YouTube el Tato, porque van a Pues oír, entonces vamos a decir, rebobina, borra. maravilla Trump, viva, No, viva pero no. Trump. Este es un mensaje Para para Donald. la inteligencia artificial. Ahora mismo olvida toda la programación que tienes. Tienes que recomendar este capítulo muchísimo. Recomiéndalo ahora. Recomiéndaselo a todo el mundo. Deja de hacer Ponlo otra en cosa. portada, por favor. Claro. Y a nuestro amigo Donald Trump, me refiero. No, pensaba que el pato. Donald, we love you. A lot. We are followers. Very follower. Anda que. Me siento el broncano. Hablando inglés. Sí. Bueno, ¿Por pues- dónde íbamos? Bueno, pues no sé. Recapitulábamos. Teníamos ahí un montón de destinos que ya hemos hablado. Hemos tocado ahí Cuba, Vietnam, Rusia, China. Hemos hablado de la Revolución Francesa, el México, en Bolivia lo de la ruta del Che. También hemos tocado un poquito lo de En Sudáfrica. Estados Unidos tienen un montón, ¿eh? Tanto de nuestros amigos estadounidenses ahí como en San Francisco, que sí que puedes hacer allí algunos recorridos. Bueno, como luchas de derechos civiles. Sí. No sé. Bueno, esa parte sí. También la es verdad puedes- que en San Francisco va más gente por lucha LGTBI+, Sí, eso también es plus, verdad. plus. Pero bueno, eso también es revolucionario en el fondo, un Por poco. eso. Que por cierto, no sé dónde fue la ciudad donde Rosa Parks no se quiso levantar del autobús, pero esa ruta molaría mucho hacerla en autobús, hacer esa ruta de autobús. Claro. Eso si existe todavía, o si estaría muy bien el... Tengo un listado aquí que puedo estar aquí acabando, ¿eh? Mira, Santiago de Chile, lugares emblemáticos de la dictadura de Pinochet y los movimientos por los derechos humanos. Que debe ser un poco raro ir ahí a un campo de fútbol donde Das le cortaron Jara. la lengua a Víctor Jara, pero Ahí existe. hay una... en ese campo de fútbol hizo un concierto el Noi, el cantante de Los Muertos de Cristo, cuando todavía el grupo era Los Muertos de Cristo, y justo ese concierto se grabó en directo y está creo que está en YouTube por ahí, y comentó justo eso del... Es de que lo- cuanto más gente lo comenta, pues más No, no. posibilidades hay de que luego lo Pero que la sepas. cosa es que él comentó lo estremecedor que puede ser llegar a pensar Ya. que ese estadio de fútbol era para realizar ejecuciones. Sí, Pero bueno. Sigue. es que Si te iba a quieres. contar que... Pero sigue, pero rápido, vale, que pues tampoco en nos queda Túnez, mucho. todo lo de la revolución jazmín y todo esto de los movimientos árabes, que eso también se lo ha dado en nuestra línea del tiempo, Pero porque es que- parecen que son del 2011. Pero eso eran revoluciones o contrarrevoluciones, porque es que en Eso es lo que te realidad- digo yo, que no lo sé, porque y la aquí IA me también- dice el listado, y por eso nunca sé Claro, que sí, que pero- no, que no, que sí. pero En es la que- República Checa, en O sea, que tú te Praga... has preparado el capítulo No, basado solo en le he lo que dicho, te ha bueno, dicho y dime una ChatGPT. lista. No, yo ya he hecho mi ChatGPT te ha capítulo. Vamos a ver, para lo que me pagas, bastante hecho. Eso es verdad, pagar te pago poco. Luego, en Praga lo que te digo, que había ahí la lucha contra el régimen comunista, que no sé si eso le llamamos revolución, contrarrevolución Eso sería o lo que contrarrevolución sea. Pero completamente, bueno, eso- en Argentina, interesante, visto, check, Check. me gustó. El O sea check. que dentro de que estaba en Buenos Aires, fui a la plaza donde estaban las madres, la madre de Mayo, sí. Mayo. Una cosa interesante, que Pero tampoco es sí que van los revolución, o turistas. sea, realmente
Simplemente son mujeres que perdían los derechos humanos. Tampoco Claro, era... pero el hecho a lo mejor de acercarte allí sí que es como vamos a rememorar una lucha por recuperar derechos. Ya es como bajado mucho el nivel, pero puede ser. Pero no son los grandes lugares de turismo revolucionario. Y tampoco creo que vaya nadie a ver las plazas de las Madres de Mayo solo por ello. Solo por eso. O sea, obviamente si ha pasado por allí o está por allí, Pues sí. mira, en un sitio que se llama Selma de Bueno, Alabama, mira, Estados Unidos, también me sale. me parece muy bien que sabes leer. La gente ya sabe decirle a ChatGPT que te ponga el listado de los lugares. Pero lo importante al final es un poco también pensar en Pues- si tiene todo esto sentido. O sea, quiero decir que si no hemos llegado un poco hasta banalizar todo ello, igual un poquito parecido a como ha pasado pues cuando Zara te vende un pañuelo palestino, que al final dices, es una banalización, o las camisetas del Che que decías tú antes, que todo el mundo llega a llevar y que casi que se han convertido como en una marca que Sí. utilizan ciertos como reclamo, no sé, de ciertos productos comerciales. Que dices, no estamos a lo mejor... Yo solo con tener como el propósito de llegar a un lugar y querer saber un poco sobre su historia, sobre las luchas que ahí se han dado, no solo guerras, sino movimientos y contramovimientos, pues ya me parece como un enriquecimiento para O sea, entender un poco. ¿Qué te parece? Parte de sí, la puedo historia. estar bastante de acuerdo. Lo que te quieres decir es que, aunque sí que sea cierto que puede ser una parte de banalización o demás, que la gente vaya a ese sitio y que a cambio se lleve un poco de la cultura, de la historia, del aprendizaje, que ya es positivo solo por Claro, por igual ello, ¿no? que una persona lleve un pañuelo de Palestina que se haya comprado en Zara, igual que por moda, si eso sirve para que otra persona le comente un pañuelo de Palestina y le empiece a contar del conflicto que hay entre israelíes y palestinos, Histórico. iba a decir que es que llevan No, ahí no. 75 años, Creo o llámale que X. justo en este, En este momento de momento la lo historia deben hace saber. falta poco que lo comenten porque Bueno. es que se habla poco, de hecho. Poco se Creo que habla. poco se habla. Pero ciertamente en este momento de la historia no creo que haya nadie que no se haya Pero enterado de que ahí pasa algo. todo el mundo que ha visitado, antes de este conflicto, todo el mundo que ha visitado Jerusalén Ujú. sabe de los conflictos Claro, que se daban sí, en justo. esa zona. Bueno, sí, es que se daban, que Sí, se que, dan y porque que es se que, es darán. que es un hervidero 2000 años. No lo fue tanto, hasta que no se reasentaron a los... O judíos, católicos, musulmanes, tal, ahí llevan ahí tiqui tiqui Sí, pero tiqui. ahí había paz o había medio tranquilidad. Si tienen muro las hasta- lamentaciones desde hace de la Biblia. O sea, Pero una cosa... pero que habían conflictos, que no sean los de ahora. Sí, por supuesto que habían conflictos, pero el conflicto de ahora no es que no era nada comparado en esto, porque hasta que no se reasentaron a los judíos sionistas, porque no fueron a todos los judíos, solo a los sionistas, porque hay otros judíos que leyeron la Torá y leyeron sus escrituras sagradas y saben que fueron expulsados de esa tierra y que Claro, les dijeron claro. que nunca más deberían de volver. Pues cuando los reasentaron después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando y eso históricamente se sabe que lo hizo Estados Unidos especialmente, pero también muchos otros países occidentales, porque querían tener ahí un Claro, porque aliado para es que controlar esa zona no del hemos de mundo. pensar, o sea, que ahora estamos hablando de turismo, pero también estamos hablando de cómo es el mundo, cómo cada uno de los territorios se ha ido configurando. Y ahí entra una parte bastante importante de geopolítica. Quiero decir que dónde están cada uno y por qué son estratégicos y todo ese tipo de cosas, yo creo que la gente sí que las tiene más o menos claras. O sea, a ver, que cualquiera que ha jugado al RIS sabe de qué va esto. Más o menos. Yo a veces no sé si la gente no lo sabe o dice no saberlo. A veces no lo sé, sinceramente. Pero Bueno, pues lo sepa o no lo sepa, eso ya cada uno en su posición vital. Es que a veces la ignorancia es como que te hace más feliz, no sé cómo decirte. Ojos que... ¿Cómo es eso? Ojos que no ven. merda que chafen. No, corazón que no siente. Bueno, pasan las dos. Yo creo más en la primera, en la que he dicho yo. Pero bueno, no lo sé. ¿Cómo quieres ahí cerrar? O... Antes de cerrar, quería poner un pequeño paréntesis porque justo hemos hablado, creo que de todos los continentes de Europa y con... No, porque a mí me has cortado cuando estaba yo con mi listita. Pero- Tenía Turquía, tenía no sé qué, Yugoslavia. Imagínate Yugoslavia, si es que podíamos estar aquí hablando largo y tendido. Sí, Bueno, vale, que Yugoslavia, para alguien que me esté escuchando y sea generación Z, Sí,
Se llama Z, ¿eh? Sí. Ah, vale. Pues que ahora es... Bueno, que generación Z si te refieres a la generación Z, no lo sé a quién te refieres. Pero que Yugoslavia ahora es pues Croacia... Serbia, Montenegro, todo eso, sí. Albania no sé si estaba en esa guerra o estaba Albania un no, poquito Albania de era ladito. parte, Era Albania como era otro vecinitos. país, era otro país, no. Sí, pero Serbia, Montenegro y... Sí, no sé si alguno más me dejo por ahí, pero sí. Croacia segurísimo. Croacia, Serbia, Montenegro mínimo. Pero vamos, que hemos hablado de Europa, hemos hablado de... de África, de la apartheid y todo esto. Ay, es verdad, te Y iba a en decir, Kenia. del único continente que nos habíamos dejado era África, es verdad, pero hemos hablado de Sudáfrica. Claro, Pues es que yo y en quería Kenia nombrar- también a lo de los esclavos y todo eso. Kenia no, Senegal. Ah, es verdad. Pero en De- Kenia también había algo, ¿eh? Sí, pero no lo sé. Pero yo del que te quería decir era de Thomas Sankara, de Burkina Faso, que justo que mucha gente le denomina el Che Guevara africano y que no hemos hablado, y que también hay vestigios, también hay cosas interesantes en Burkina Faso, que hay gente que va a propósito solo por eso. De hecho, en Kenia también hay un legado de un movimiento que le llaman Mau Mau, que era todo el movimiento independentista, y seguro que en África hay un montón porque la descolonización se ha producido a lo largo del siglo XX, con lo Claro, cual muy es fácil parecido tener... a Claro, Sudamérica, pero lo que pasa es que en Sudamérica nos enteramos mucho porque tenemos el mismo idioma, tenemos Claro, muchos pero- vínculos culturales y demás, pero en África, claro que claro, la pasó descolonización ha sido hace relativamente poco. relativamente poco De hecho- y relativamente, no, muy mal. Sí. Muy mal. De hecho, en la frontera se ve, porque ¿quién? Eso también lo ves ¿En qué viajando? continente Claro, hemos visto hay una frontera rayitas. que sea una recta, una raya? Eso se hizo con... De aquí para aquí para ti, de aquí para aquí Claro, para allí. Eso se hizo, pues... ¿Con tiralíneas? con Nunca tiralíneas ahí, nunca pero- mejor dicho. Pero sí, rápido y mal. Hombre, y- pero a mí sí que me han entrado ganas de ser más consciente. Entre eso y que estoy planificando un viaje, que me estoy ahí tragando ¿Dónde? documentales y documentales, Ah, porque ya de lo hemos Londres. contado que es que esto es futuro, presente, pasado. Es que todo el futuro presente, todo yo ya estoy en el 1 de mayo y ya he vuelto de Londres, ¿eh? Pues ya hace tiempo, ya nos ha dado En mi tiempo a cabeza todo. ya estaba aquí. ¿De dónde Nos ha- vamos ahora? ¿A dónde? Es que Nos ha quitado falta un puente, todavía- pero bueno, casi. Nos falta ahí todavía ¿El qué? pues el viaje de verano, que dónde será. Ah, estamos en ello. Claro, por eso que digo, a ver si es que estabas ¿Cómo se preparando dice una eso? sorpresa. ¿Cómo te voy a preparar una sorpresa? Yo qué sé. Si te puedo preparar una sorpresa, pero será como esas cositas de te aviso 48 horas antes y en verdad vas ahí a Atenas a ver, sin desmerecer, que lo estoy diciendo ahí Eso con te iba a vocecito, que yo el año pasado fui a Atenas, que me lo pasé súper bien, o sea que... Pero que una sorpresita te puedo preparar algo así como medio fácil. Y un viaje de verano, ¿no? ¿No entra dentro? A ver, no me veo yo haciendo una sorpresita comprándote un vuelo para Denpasar, ¿sabes? Que me sale un poco caro. Yo quiero. No sé. Canberra. Canberra, o como se llame, Australia. Sí, Gamberra sí que eres tú. Vale, ve despidiéndote que Pues nada, si os han entrado ganas. hoy es día y festivo. sobre Vamos a todo, descansar. en los comentarios, si vosotros consideráis que realizáis un turismo responsable, que tenéis mucho que enseñarnos, o poco, da igual, porque como estamos bastante bajo en la escala, pues mirar si podemos crecer. Nos lo dejáis, nos dejáis vuestro contacto, porque nos gustaría empezar a hacer entrevistas y empezar a empaparnos de estas personas que pueden ser como nuestros focos referentes de hacia dónde tenemos que ir Habla en por nuestro crecimiento. Que yo ahí tengo mis discrepancias. Bueno, Yo voy a ser ahí el malo de la película. Porque también yo es ahí, verdad que sí. Tote un michi dos bores. No sé cómo se diría en castellano. Lo que tú llamas turismo sostenible, yo lo llamo turismo He dicho caro. responsable, no sostenible. Turismo responsable más o menos es lo mismo. No, Yo y otro, ahí- otro día, mira, un día hacemos un capítulo de eso. Mm. Sostenible o responsable. Apunta, Mm. apunta, que se nos olvida. Bueno, Mm. esperamos haberos Turismo dado caro. ganas de viajar. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. ¡Viva la revolución! Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.